Santos Cerdán sigue en la cárcel. ¿Has tenido contactos con el entorno? Parece ser, te llama la atención, a mí me llama la atención. ¿Te llama la atención que al ser un perfil bajo, por así decirlo, en el PSOE, aunque tenía un cargo importante, pero no era un tío muy mediático, parece como que se han olvidado de que Cerdán está en la cárcel, mediáticamente digo, y ahí está en la cárcel? Bueno, el juez Puente ha ratificado, ha desestimado los recursos, el Pablo Llarena, el ponente en la sala de apelaciones, ha confirmado, pero a mí lo que más me llama la atención, lo he hablado además con ellos porque he sido muy claro, yo lo que no entiendo es cómo no han pedido al juez que requiera a la UCO para que haga un informe sobre el patrimonio de Santos Cerdán, que haga un informe sobre qué pasó después del 20 de junio, que se clonaron sus correos electrónicos en la sede del PSOE de Madrid. Porque cuando uno está en la cárcel, aparte de lo que ya hay en el informe del 5 de junio, tiene que haber una actualización. Después del 5 de junio han pasado varios meses. El 20 de junio se hizo una entrada en la sede de Ferraz del PSOE, se clonó su ordenador. ¿Qué dice su ordenador? ¿Qué pasa? ¿No hacen un informe porque es una prueba de descargo de Cerdán, por ejemplo? Si me permitís dos... Pero vamos a ver, conectamos con Miguel Urbán porque le acusaron de vender cocaína para financiar Podemos. Ha tomado decisiones contra mandos policiales. Miguel Urbán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? La acusación que te hicieron, la cloaca, lo que te montó fue acusarte de qué y hoy has tomado medidas. Primero el origen, ¿por qué? ¿De qué te acusaban? Bueno, realmente se creó un informe policial falso con todo tipo de imprecisiones, falsedades para intentar justificar una investigación prospectiva sobre mí, sobre mi entorno, sobre anticapitalistas y sobre Podemos. Y te acusaban de vender cocaína por las calles de Madrid para financiar, traída de Venezuela. Me acusaron de muchas cosas, más allá del esperpento. Lo verdaderamente vergonzoso y vergonzante es que no eran cualquiera. Estamos hablando de la jefatura de la UDEF y del CITCO, de la Coordinación de la Policía Antiterrorista y contra el Crimen Organizado durante la época de Mariano Rajoy. Estamos hablando de no de manzanas podridas, sino de una estructura podrida que utilizó todo, absolutamente todo, hasta lo más burdo, para ir contra nosotros, ir contra cualquiera que pudiera poner en cuestión sus intereses o sus privilegios, ¿no? Y yo creo que esto es un problema de primer orden y por eso, más allá de que tenga un coste personal, porque evidentemente lo tiene, estar constantemente reviviendo esta cuestión, creía necesario el personarme, al no aceptarme la personación justamente en el caso que estaba abierto, pues poner una querella para que se abra un caso en la Audiencia Nacional que investigue y depure responsabilidades. Luego dicen Ernesto, yo te pregunto, ¿hay guerra sucia judicial, Ernesto de Kaiser? Pero no cabe duda, está probado por todos lados. Si cabe alguna duda, la renovación de la petición de Andorra, de la jueza de Andorra, de interrogar a Montoro y a Rajoy y a Fernández Díaz por la Operación Cataluña. Hay guerra sucia judicial, hay cloacas. Claro que hay guerra a judicial. veces se ha convertido en palabras que suenan, pero realmente hay fondo. Hay cloacas y guerra sucia judicial. Claro que hay fondo. Claro, lo que hemos tenido es una sentencia tipo Al Capone, donde el ex director adjunto operativo, el señor Pino, ha sido condenado para utilizar y hacer pasar un pendrive relativo a los Pujol, que lo robó la policía española en Barcelona, en una agencia de detectives, y lo hizo pasar y lo metió en el sumario. Lo han condenado, creo que es 1 año, es como la de Capone, ¿no? Es decir, lo condenaron lo pillaron por impuestos, y al señor Pino, que debían haberle metido, en fin, la que no está escrita por toda la Operación Cataluña, entre otras,
bueno, está procesado y va a sentarse en el banquillo en la operación Kitchen, en relación a que mira casos como este, Ernesto, que decir, que a Miguel Urbán llegaron a hacer informes incluso diciendo que iba vendiendo cocaína por los bares. Por eso digo que no son las cloacas, creo que él lo ha querido decir, pero yo lo digo directamente. Esa idea de las cloacas, que le escuchamos siempre a Podemos, está equivocada, es de otra época, no son las alcantarillas. ¿Qué es? Que decía Felipe González en una época. Es una estructura de poder desde el Ministerio del Interior. La guerra sucia es el Ministerio de la Guerra Sucia de Fernández Díaz. Es desde allí, es las grabaciones en el despacho de Fernández Díaz, con el juez de el que era ministro del Interior con Rajoy. Con Rajoy, con el jefe de la oficina antifraude, que era un juez además, señor Sí, hablaban con él, la Fiscalía Tolafina. Sí, bueno, toda una grabación donde comentaban todo lo que era la estrategia de guerra sucia. Oye, hundieron un banco en Andorra, la BPA, consiguieron el apoyo de los Estados Unidos y lo hundieron. Eso se está investigando en Andorra. Vamos a ver, los correos que aparecen en el sumario del caso Montoro evidencian cómo en el gobierno de Rajoy manejaban información privilegiada que afectaba directamente a la investigación sobre las donaciones ilegales que recibió el PP con las que reformó su sede, con dinero negro. El director de la agencia tributaria tenía línea directa con el jefe del gabinete de Montoro, con el que comentaba, entre otras cosas, los planteamientos de la Fiscalía. Ernesto, esa información, los correos, la caja B, ¿ante qué estamos? Bueno, desde el punto de vista legal, las unidades de apoyo judicial, es decir, de la Policía Judicial o de la agencia tributaria, que dependen de los juzgados y de los fiscales, no pueden transmitir hacia arriba información. No es legal, porque se deben al juez o se deben a los fiscales, se deben a la investigación. Lo que tenía el director de la agencia tributaria, el señor Santiago Menéndez, era una información puntual de todo y se lo tomó como un tema central. Digamos, uno dice, jolines, es el director de la agencia tributaria, no tendrá otra historia que ver si el PP cometió delito fiscal o no cometió delito fiscal, como planteaba el juez Rus, que él planteaba que sí. Y entonces lo que tenemos aquí es toda una manera, unos comentarios de carácter irrespetuoso, a ver si el juez no se da cuenta, a ver si... Todo esto que revelaba que había una maquinaria para defender al Partido Popular desde el Ministerio de Hacienda. Y esos correos, que son decenas de correos, llevan por título lo siguiente, es muy sintomático, dice, asunto, RE, tributos establece una doctrina contraria a Montoro. El PP no es como Cáritas. Ese es el título de decenas y decenas de correos. Todos los correos vienen bajo este epígrafe. En otros términos, el director de tributos tiene una diferencia, tiene un planteamiento que es el que se expresa y se hace público, y lo publica un medio. Y es que las donaciones ilegales, en negro, que figuraban en la lista de Bárcenas, tributan. Y en cambio Montoro quiere que no tributen. Entonces el título es increíble, dice, tributos establece una doctrina contraria a Montoro. El PP no es como Cáritas. Montoro dice, el PP es como Cáritas, es una ONG. Y por lo tanto, si el dinero lo utiliza para sus propios fines públicos, pues no tributa. Y así querían librarse y se libraron. Y se libraron. Esta es una primera fase de correos, el año 15, cuando empieza a instruirse la causa, y ya en el 17 veremos que las reuniones se suceden entre la Fiscalía y Hacienda, y efectivamente la Fiscalía Anticorrupción acepta este punto de vista, desde el principio, pero ya lo concreta, y el PP no va a ser condenado por delito fiscal. ¿Qué es lo que quiere el juez? El juez dice, cuando pide una aclaración a Hacienda, dice, dígame usted cuánto defraudó en donaciones ilegales. 1 millón, 2 millones, los que figuran en la lista de Bárcenas. Y entonces Hacienda dice, bueno, tenemos que hacer un informe para esto. No, dice el juez. Pero yo lo que quiero es que me digáis cuánto defraudó, la cantidad. Y a partir de ahí, todo el desarrollo que hacen y toda la maraña que hacen termina en que el PP no es condenado por delito fiscal. Bueno, pero a ver, aquí también el asunto que está encima de la mesa es si al ministro Montoro en su momento le llegó información privilegiada que no le tendría que haber llegado, pero ciertamente en esos correos no está firmado por nadie, son correos que no están firmados por nadie. ¿Cómo se puede saber a ciencia cierta? ¿Cómo que no está firmado? Hay un remitente. Pero si hay un me refiero, remitente. pero no se sabe si fue efectivamente la Fiscalía o desde cualquier otro organismo quien estamos se lo mandó hablando del al ministro Montoro. Estamos hablando del interior, al ministro del interior de la Montoro me agencia. refiero, claro. No, perdona, estamos hablando del interior.
igual. Los correos electrónicos van dirigidos del director de tributos, del jefe de gabinete, está todo con todo. Pero que si la Fiscalía le pasó información privilegiada al ministro Montoro en su momento, eso es también otra cuestión que está encima de la mesa, que se viene comentando en estos últimos días y que está evidentemente relacionado con este asunto, y eso todavía no se sabe a ciencia cierta si fue así. No, perdona, lo he dicho varias veces, que le llegó documentos a Montoro de la Fiscalía es un hecho. Esos documentos no venían firmados. Pero hay que saber de quién. No. Claro, no venían Esos firmados. no venían firmados. Exacto. Pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Esos no venían. Lo que yo dije antes es que es ilegal que la unidad que sirve a la Fiscalía Anticorrupción o al juez no puede pasar información hacia arriba. Eso está la claro. unidad. Está claro, sí. Y en lo que se refiere a la Fiscalía Anticorrupción, he dicho yo que el señor Antonio Romeral, el número 2, ahora, entonces era un miembro, a cargo de los papeles de Bárcenas, tiene que aclararnos, lo hemos dicho aquí, si fue él quien envió la información a el jefe de gabinete de Montoro, Felipe Martínez. Bueno, Ernesto, por cierto, hoy leía en la prensa, el despacho que fundó Montoro se arma con los abogados de Aldama, pero es que veo que aparece Choclán. Choclán aparece en otras causas también, ¿no? Es decir, que pueden recurrir a abogados... Bueno, Choclán es la estrella. Choclán es la estrella. Pues aquí, conozco a Choclán desde que no era nadie. En el caso Banesto, en la Audiencia Nacional, en el año 1994-95, el que era el presidente de la Sala de lo Penal, Ciro García, le confió ser ponente en el caso de Banesto. Y ese es el origen de la fama de Choclán. Choclán ha sido el abogado estrella de Correa durante años y en este momento prácticamente es el abogado estrella por excelencia. No me extraña. De llegar a acuerdos con la Fiscalía, además, ¿no? Es proclible. Bueno, digo que ahora que es no solo, por supuesto, su conocimiento de la agenda judicial, dado que fue magistrado de la Audiencia Este Nacional. dato es importante lo que dice Marta. Es un abogado, primero, es el abogado de otras causas de corrupción relacionadas con el PP y proclive a pactar con la Fiscalía, a llegar a algún acuerdo, a llegar a acuerdos. Sí, bueno, hombre, llegar a acuerdos es una parte del arte de un abogado. Si ve que su cliente tiene la partida perdida, pues evidentemente busca mejorar sus condiciones, sus atenuantes y todo que en el eso. caso, además de Aldama, es lo que le ha valido para salir de la cárcel, ¿no? En el Porque caso le de estamos Aldama, viendo, te digo, que yo no entre creo otras que sea solamente eso. Le hemos visto Yo creo hoy... que Aldama debe buena parte de su salida de la cárcel a ser un colaborador de la Guardia Civil.